Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Muchas gracias por participar. Les pido que nos indiquen si nos están escuchando bien y ya damos comienzo a este webinar. Bien, buenísimo. Entonces vamos a comenzar. Antes que nada me presento. Mi nombre es Sofía, soy parte del equipo de Develop, ¿sí? Y bueno, vamos en este webinar conocer un poco sobre Audit Plus y Business Intelligence Plus y en particular centrarnos en las nuevas versiones y las funcionalidades nuevas. Y bueno, la idea también es comentarles algunas generalidades de los productos para aquellos que todavía no los conocen, ¿sí? Para que puedan saber de qué se trata y qué diferentes cuestiones nos resuelve cada uno de ellos. Ahora yo voy a apagar la cámara, así aprovechamos y optimizamos un poco mejor la conexión. Recuerden que todas las dudas, todas las preguntas las van dejando hacia el final, ¿sí? Y al final vamos a tener 5 minutos para responder todas juntas. ¿Bien? Perfecto. Entonces, bueno, como ustedes saben, soy parte del equipo de Develop. Develop es una empresa uruguaya que tiene más de 10 años en el mercado brindando soluciones innovadoras dentro de la comunidad GeneXus. En Develop tenemos dos áreas de negocio. Somos una fábrica de software, por un lado, donde desarrollamos diferentes proyectos a medida, siempre utilizando, por supuesto, GeneXus. Y por otro lado, tenemos un área de productos donde nos centramos en generar herramientas que ayuden a aumentar la productividad a los desarrolladores GeneXus. Nuestros productos y servicios se comercializan en más de 35 países y hoy en día tenemos una comunidad de más de 4.000 usuarios que utilizan nuestros productos para aumentar su productividad en los desarrollos. Y siempre me gusta destacarlo, nuestros principios, los principios que guían cada una de nuestras versiones, de nuestros productos, son estos tres que ustedes están viendo aquí. La simplicidad, ¿sí? Que sea cada vez más simple desarrollar aplicaciones poderosas. La productividad, que ustedes puedan desarrollar más en menor tiempo. Y la excelente experiencia de usuario. Sabemos que hoy es fundamental crear aplicaciones con experiencias de usuario muy ricas, muy complejas. Y bueno, nuestras suite de productos siempre nos focalizamos en brindarles a ustedes las herramientas para que puedan construir aplicaciones con experiencias excelentes. Bien, vayamos entonces directamente y comencemos con Audit Plus. El objetivo de Audit Plus, ¿sí?, es permitirles a ustedes introducir auditoría en las aplicaciones GeneXus, ¿sí?, generando los triggers en la base de datos. ¿Y por qué precisamos auditar? Bueno, aquí hay muchísimos motivos, ustedes probablemente tengan los propios según cada proyecto y cada necesidad. En particular, siempre nos gusta destacar los 4 que estamos viendo aquí. Por un lado, poder explorar y analizar qué sucede con nuestros datos, ¿sí? Un caso muy, muy típico que siempre comentamos, por ejemplo, saber por cuáles campos son realizados más operaciones de update, ¿sí? Para, por ejemplo, tomar las decisiones a nivel de modelo físico de la base de datos, índices, etcétera, para optimizar esas consultas, ¿tá? Para lograr algo de ese estilo, un análisis de ese estilo, es interesante contar con auditoría. Pero también, por supuesto, por una cuestión de seguridad, ¿sí? De saber quién, en qué momento, desde qué computadora, desde qué base de datos, desde qué IP estuvo modificando nuestros datos. Y, por supuesto, también por una cuestión de estándares. Muchas veces tenemos que cumplir ciertos estándares, no sé, para, por ejemplo, lo que son las leyes de protección de datos personales. Y bueno, en ese caso, también contar con auditoría es muy importante. Por supuesto, hay muchos motivos más, pero lo interesante es que con Audit Plus ustedes pueden crear auditoría generando triggers en la base de datos. ¿Qué significa esto? Significa que no importa desde dónde se realizan las consultas, tanto si las consultas se realizan desde la aplicación como si directamente se hacen desde la base de datos o de un web service, siempre van a estar auditando, ¿tá? Porque toda la lógica de la auditoría
se concentra en triggers dentro de la base de datos. Y la metodología que les proponemos es en realidad muy sencilla, ¿sí? Lo primero que hacemos es habilitar Audit Plus en nuestra KB. Luego vamos a seleccionar qué transacciones vamos a estar auditando, qué modos y qué atributos. Es decir, yo puedo identificar exactamente en qué modo quiero auditar cierta tabla y cuáles son los atributos que voy a estar auditando. Y en cuarto lugar, podemos customizar nuestra auditoría para adaptarlo a las distintas necesidades de cada proyecto. Permítanme mostrarles a ustedes brevemente estos pasos en GeneXus para que comprueben que es muy simple. Yo aquí ya tengo una base de conocimiento generada con algunas transacciones. Estoy trabajando en GeneXus 16, Upgrade 8, pero este producto lo pueden usar en GeneXus 15, en Evolution 3, incluso en versiones anteriores. Y a la hora entonces de empezar a utilizarlo, lo primero que hacemos es ir a Tools, Audit Plus, Enable Audit Plus. Aquí tengo algunas configuraciones, que ahora las vamos a ver en más detalle en unos minutos, pero por ejemplo puedo definir si el backend que se va a generar automáticamente para analizar la información se va a generar usando el pattern Word With, el default de GeneXus, o por supuesto usando Word With Plus, o directamente si no quieren incluir ningún backend. Y también vamos a definir si se auditarán todas las transacciones por default. Una vez que yo aprieto Finish, Audit Plus va a importar todos los recursos necesarios para que yo pueda efectivamente tener la auditoría lista para utilizar. En particular, se importa una carpetita que tiene algunos procedimientos, algunas APIs, tiene todas las transacciones que se generan para mantener la auditoría y para guardar la información de auditoría. Lo interesante aquí es que ustedes pueden ver esas transacciones, abrirlas, ver cómo se almacena la información, no hay cajas negras, ¿sí? Y luego, bueno, ya estamos en condiciones de comenzar a configurar qué transacciones voy a estar auditando o no. Si yo no hago eso, es decir, si yo habilito Audit Plus y hago F5, voy a estar auditando todas las transacciones en todos los modos. Y usualmente no es el caso más común. Lo que sucede en general es que yo tengo ciertas transacciones que son realmente aquellas transacciones que manejan información sensible, que son las que me interesan auditar. ¿Bien? Entonces, para ello voy a Tools, Audit Plus, Change Audit Transactions. Aquí lo que hago es simplemente definir qué transacciones quiero que tengan auditoría y cuáles no. Una vez que presiono Save, ¿sí? Aquí yo puedo pasar fácilmente de un lado hacia otro. Y una vez que presiono Save, Audit Plus va a guardar esta información para que cuando genere los triggers, lo genere considerando las transacciones auditadas. Además, yo puedo posicionarme sobre una transacción en particular y desde las properties, ¿sí? Tenemos las propiedades para definir si esa transacción se va a auditar o no, pero además, ¿en qué modos? De esta forma yo puedo decir exactamente en qué modos voy a estar auditando. Si voy a auditar en modo Insert, que podría ser una opción, pero no me interesa auditar en modo Update o en modo Delete. En ese caso yo aquí directamente le podría poner False. Lo mismo sucede con los atributos. Yo puedo definir para un atributo particular si ese atributo me interesa auditarlo o no. Por ejemplo, aquí yo estoy en el caso de una factura y quizás la fecha y el total y el cliente sean informaciones muy importantes que yo necesito sí o sí auditar, pero quizás el método de pago no lo necesito auditar y puedo apagarlo. De esta forma, lo que hago es customizar mi auditoría, ¿sí? Y llevarla a la granularidad que realmente preciso, ¿tá? Y no estar auditando información que no es relevante para mi negocio. Y luego que hacemos estas configuraciones, al hacer F5, Audit Plus va a generar
todos los procedimientos que cuando se ejecuten van a generar los triggers en la base de datos. Y aquí también ustedes pueden abrir esos procedimientos generados y ver todo el código que se crea automáticamente. ¿Bien? Por supuesto, este código, no se asusten, es un montón de código, pero es código que se genera de forma automática. Ustedes no se tienen que preocupar por lo que está aquí. Simplemente se los muestro para que vean que está todo el código disponible para que ustedes puedan analizar y ver exactamente lo que se está realizando. Bien. Entonces, la metodología, como les contaba, de trabajo es muy simple. En 4 pasos tenemos la auditoría en nuestras aplicaciones. Y vamos a analizar ahora algunos escenarios, ¿sí?, que podemos resolver con Audit Plus, desde los más simples hasta aquellos un poquito más complejos. El primer escenario es el que vimos recién, en el cual yo quiero auditar todas las tablas de forma local. Ese escenario es trivial con Audit Plus, ¿sí? Lo habilito, hago F5 y ya tengo todas mis transacciones auditadas con la base de auditoría local en mi base de datos. El segundo escenario es también el que les estuve mostrando hace unos minutos. Es el escenario en el cual quiero que la información de auditoría esté local en la misma base de datos o en el mismo esquema, pero quiero definir qué transacciones o qué tablas voy a estar auditando y qué atributos y modos. Esto también vimos que es muy simple de realizar con Audit Plus. El tercer escenario ya es un poquito más divertido. Es el escenario en el cual yo tengo mi base de datos empresarial, ¿sí?, con todas mis tablas, la tabla Person, Company, Country, y quiero que la información de auditoría, por una cuestión, por ejemplo, de seguridad, se almacene de forma separada, en otra base de datos o, por ejemplo, en otro esquema. ¿Bien? Entonces, este es un escenario un poquito más complejo y más interesante también. ¿Cómo lo resolvemos? Bien, a la hora de habilitar Audit Plus, hay allí una opción, que yo se las mostré muy rápido, no me detuve, es la opción Local Audit Table. Si yo desmarco esa opción, Audit Plus va a generar los data views y el data store correspondiente, ¿tá?, para que toda la información de la auditoría se almacene en tablas que están en otra base de datos o en otro esquema según el DBMS que se utilice. Entonces es también muy sencillo de resolver de forma casi automática. Y el cuarto escenario se pone todavía más interesante porque es el caso en el que tengo bases de datos distribuidas. El ejemplo típico es cuando tenemos una base de datos de GAM. Ustedes vieron que cuando habilitan GAM en la base de conocimiento, se genera, por ejemplo, en SQL Server otro esquema, que es el esquema de GAM. Bueno, en este caso podríamos auditar información de esquemas diferentes, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. En el caso de GAM, por ejemplo, ejecutamos el proceso de ingeniería reversa de GeneXus, generamos los data views y como eso genera las transacciones, es análogo a auditar una transacción cualquiera, ¿sí? Se resuelve de forma muy sencilla, no tengo que realizar nada especial, salvo en el caso de GAM, donde las transacciones no están creadas en la KB, ejecutar el proceso de ingeniería reversa. Y Audit Plus genera, obviamente, todos los triggers, ¿sí?, y todo el comportamiento para auditar la información, pero también me genera las pantallas de backend para consumir esa información. Genera una pantalla con todos los logs de auditoría y un dashboard con algunos indicadores como para tener un pantallazo rápido de qué está sucediendo con la aplicación. Y una cuestión interesante también es que Audit Plus nos permite, en tiempo de ejecución,
prender o apagar la auditoría de las tablas y también definir en qué modos. ¿Tá? Entonces, de esta forma, un usuario administrador podría tener acceso, obviamente con todas las medidas de seguridad para el acceso a este tipo de pantallas, acceso a una pantalla donde pueda configurar dinámicamente la auditoría de ciertas tablas en ciertos modos. ¿Bien? Y bueno, por supuesto, Audit Plus se puede utilizar en los DBMS más usuales, soportados por GeneXus, en todos, en realidad, los que son utilizados por GeneXus, MySQL, Oracle, SQL Server, Postgres, etc. Bien, y vayamos ahora entonces a conocer las novedades de la versión 4 de Audit Plus. Me gustaría focalizarme en 4 novedades que son bien interesantes. Por supuesto, luego en las Release Notes ustedes pueden encontrar todo el detalle de estas novedades y otras. Bien. La primera de ellas es una propiedad que se suma al settings de Audit Plus, que nos permite definir cómo se va a estar auditando la información o qué datos se van a estar auditando. El comportamiento default es que se auditen todos los atributos, aunque no haya habido cambios en algún atributo particular. Es decir, si yo hice un update sobre la tabla person y cambié solo el person name, igual se almacena la información de los demás atributos. Esto lo que me permite es fácilmente reconstruir un histórico de mi registro en ese momento. Es súper interesante. Pero también, por supuesto, tiene la contrapartida de que me ocupa más espacio en la base de datos. Entonces, yo con esta propiedad puedo definir qué voy a estar auditando. Si solo los atributos que efectivamente cambiaron, si voy a estar auditando todo, como en este caso que les comentaba, que es el default, o si voy a auditar solo los atributos que sufrieron cambios y además voy a estar guardando el atributo descriptor de la transacción, aunque no haya cambiado. Esto nos ayuda también luego a poder reconstruir un poquito más fácil el estado de la transacción. El estado del registro, no de la transacción. Bien, pasemos entonces a otra de las novedades, que es el Installation ID. El Installation ID es una propiedad también del settings de Audit Plus que nos permite resolver algunos escenarios bien interesantes. El primero de ellos es el siguiente. Imaginen que tenemos una KB, ¿sí?, de la cual hacemos diferentes instalaciones en diferentes empresas, en diferentes clientes, y queremos generar la auditoría, ¿sí?, de forma centralizada en una sola base de datos. Bien, en este caso, cada empresa, cada cliente tiene su propia base de datos corporativa, ¿sí?, pero toda la información de auditoría va a estar centralizada. Con esta propiedad, yo lo que puedo hacer es ir definiendo los Installation ID y cuando hago el proceso de crear, cuando apunto a cada uno de las bases de datos de mis clientes o hago la puesta a producción, ¿sí?, los triggers que se generen en cada uno de ellos van a tener este Installation ID, con lo cual yo en mi base de datos de auditoría voy a tener perfectamente identificado cada registro a qué Installation ID corresponde. ¿Bien? Puedo hacer esto de forma bien sencilla a través de la propiedad Installation ID. Y esta propiedad también tiene otra opción, que es la opción dinámica, ¿sí? La opción dinámica nos permite construir el típico escenario de aplicación multiempresa, ¿bien? Donde tengo la aplicación en varios clientes, en varias empresas, pero no tengo una instalación propia en cada cliente, ¿sí? Yo tengo en todas mis tablas el atributo Company ID, ¿sí? Y dinámicamente voy filtrando o mostrando las informaciones según el cliente que accedió en ese momento. El típico escenario de aplicación multiempresa. En este caso, con el Installation ID dinámico, yo lo que puedo hacer es, para cada cliente, ¿sí?, definir su Installation ID, que obviamente puede ser el propio Company ID,
Y Audit Plus, a la hora de generar la auditoría y los triggers, va a estar guardando, ¿sí?, en la base de datos de auditoría el Installation ID para cada registro que se auditó. De esta forma, yo fácilmente, por ejemplo, utilizando reglas y condiciones automáticas de WordPress Plus, voy mostrando para cada empresa los registros de auditoría que corresponden. Permítanme mostrarles un ejemplo práctico para que quede más claro. Aquí yo tengo una aplicación multiempresa creada y estoy accediendo con el usuario mJagger, ¿sí? Aquí, en este caso, voy a ingresar una nueva factura. Estamos ingresando allí los datos de la factura, con la típica factura, con su cabezal y las líneas con los productos. Bien. Y confirmé, y ahora voy a la información de auditoría, y allí veo que se crearon 3 líneas. Se crearon 3 líneas porque esa transacción invoice tenía un nivel con productos e ingresé 2 productos. Por eso son las 3 líneas, una correspondiente al cabezal y otra a los 2 productos que se ingresaron. Allí puedo ver las pantallas. Esta es una pantalla generada automáticamente por Audit Plus, ¿sí? Y allí vimos cómo aparecieron la información de auditoría. Ahora voy a ingresar con el usuario Carl Richards y veo que no tiene ninguna información de auditoría porque ese usuario hasta el momento no hizo nada. No veo que el usuario mJagger ya había estado ingresando facturas. Eso no me entero, no lo veo, porque obviamente están con otro Installation ID. El usuario aquí, Carl Richards, ingresa su factura, ¿está? Un ejemplo similar. Y ahora sí, vamos a la información de auditoría y vamos a ver que aparece solo los registros que el usuario con este Installation ID ingresó. ¿Bien? De la misma forma vemos todas las líneas que se generaron para una para el cabezal y 2 para los productos. ¿Bien? Pero bueno, esta es una forma bien sencilla que tenemos de habilitar este tipo de auditoría, que es un poquito más compleja. Me quedó pendiente mostrarles dónde es que están todas estas propiedades. Estas propiedades están aquí en el objeto Settings de Audit Plus. Y en particular, aquí tengo la propiedad Installation ID y la propiedad Allow Dynamic Installation ID, ¿sí?, que me permite ponerla en True o en False según las necesidades de auditoría que tenga. Otra cuestión interesante, ¿sí?, que liberamos en la versión 4 de Audit Plus es la auditoría de blobs. Desde esta versión, ¿sí?, se podrán auditar atributos que sean blob, que sean image, ¿sí?, que sean audio, ¿tá? Todo ese tipo de atributos se van a poder auditar. Por default, esos atributos no se auditan, entonces, si ustedes quieren auditarlo, tendrán que, en particular, ir a ese atributo y habilitar la auditoría, ¿sí? No se audita por default por una cuestión de espacio, ¿sí? Almacenar blobs es costoso en espacio en la base de datos, entonces entendemos que es una cuestión que se necesita en ciertos atributos particulares de la base de conocimiento, ¿sí? Y aquí el funcionamiento es muy sencillo. Vamos a verlo en un ejemplo. Yo voy a ingresar un nuevo proyecto con su fecha de inicio, el manager, algunos datos allí y vamos a ingresar un PDF, en este caso con los requerimientos del proyecto. Vamos a darle confirmar y ahora vamos a la información de auditoría y vemos que se habilita
una pestaña nueva, que es la pestaña Blob Attributes, donde allí aparece el campo que fue auditado, ¿sí? En este caso se está guardando el temporal, no se guarda con la extensión, pero rápidamente, como vemos allí, le cambiamos la extensión y ya vemos, en ese caso, el PDF que se había generado. ¿Bien? Entonces, de esta forma es muy sencillo auditar blobs. Y otra cuestión que me gustaría comentarles de Audit Plus 4 son nuevas propiedades y algunas APIs adicionales que hemos estado agregando. En particular, tenemos nuevas propiedades para definir un nombre custom de los procedimientos que se generan para la generación de los triggers, ¿sí? Ahora se puede definir un nombre específico de acuerdo a cierta nomenclatura que ustedes quieran seguir en su KB. Además, incluimos nuevos procedimientos para realizar distintas tareas, entre ellas limpieza de datos, ¿sí? Entonces, ustedes saben que las tablas de auditoría pueden crecer mucho, ¿sí? A lo largo del tiempo. Entonces, bueno, les brindamos algunos procedimientos para hacer ciertas tareas de limpieza. Y además, una cuestión interesante es que permitimos, ¿tá?, generar o la posibilidad de que ustedes puedan agregar lógica custom a los triggers, ¿tá? Si tienen que realizar algún tipo de lógica específica dentro del trigger, tienen allí la posibilidad de poner un procedimiento. En ese procedimiento ustedes definen la lógica y ya saben que Audit Plus va a estar incluyendo ese procedimiento cuando se generen todos los triggers, ¿tá? Entonces, esto les permite tener una extensión para que ustedes puedan agregar alguna lógica particular que necesiten. Bien, entonces, bueno, en resumen de lo que vimos hasta ahora de Audit Plus, el producto es muy simple de usar. Realmente en pocos clics ustedes tienen una auditoría funcionando. Esto mejora muchísimo, obviamente, lo que es la seguridad y el análisis de la base de conocimiento. Una cuestión interesante es que la auditoría evoluciona conforme va evolucionando el modelo de datos. Entonces, si ustedes agregan atributos, quitan atributos, hacen algún cambio, todos los triggers se están regenerando según esos cambios y siempre van a tener una auditoría consistente con el modelo de datos. Como ya lo vieron, Audit Plus se integra con, obviamente, el IDE de GeneXus, pero también lo podemos utilizar junto con GAM y, obviamente, con las demás herramientas de Develop como WordPress Plus y Smart Devices Plus. Bien, y se genera automáticamente todo el backend para analizar la información que fue auditada. Bien. Pasemos entonces ahora a Business Intelligence Plus. Obviamente, si quedó alguna duda de Audit Plus, la vemos al final. Y en nuestra documentación tienen el detalle de las release notes, ¿tá?, con toda la información, con ejemplos, para que ustedes puedan ir y ver un poquito más en profundidad estas cuestiones que yo les mostré un poquito rápido. Pasemos a Business Intelligence Plus entonces. Business Intelligence Plus es un producto que nos permite introducir elementos de BI en las aplicaciones generadas con GeneXus. ¿Por qué introducir elementos de BI? También aquí hay un montón de motivos que ustedes podrán tener los propios. En particular, a nosotros nos gusta un concepto de BI focalizado en explorar, interpretar, descubrir y comunicar fácilmente los resultados de los datos. Me detengo en la pata de comunicar porque muchas veces con otras herramientas de BI se tienen reportes o métricas o indicadores muy interesantes, pero que son difíciles de compartir con el resto del equipo. Entonces, para nosotros es bien importante esta pata de comunicar. Y además todo lo que es el descubrimiento, ¿sí? Van a ver que por la propia interfaz de usuario que les proponemos, sean los usuarios finales quienes puedan descubrir los datos y jugar un poco y sacarle jugo a los datos que tenemos. Entonces, hasta ahora, para recapitular un poco, dentro de GeneXus, ¿qué opciones
opciones teníamos para introducir elementos de BI? Bueno, los clásicos reportes a demanda, ¿sí? Procedimientos o web panels que teníamos que estar actualizando todo el tiempo con indicadores. Si había que hacer un cambio, eso implicaba regenerar nuevamente la aplicación. Todo bastante tedioso y difícil de mantener. Luego también está GXQuery, ¿sí? Que es una herramienta bien interesante, que trabaja sobre la misma base de datos operativa. Entonces, esto tiene la contraparte de que si se ejecutan consultas que sean exigentes a nivel de performance de la base de datos, eso va a estar afectando a los usuarios operativos que están, por ejemplo, usando nuestro sistema para ingresar nuevas facturas. Y luego están los grandes jugadores del mercado, Tableau, QlikView, Power BI, entre otros, que obviamente son herramientas fabulosas, con grandes equipos de desarrollo detrás, pero que muchas veces nos cuesta integrar en las aplicaciones generadas con GeneXus. ¿Por qué? Por la propia integración de los datos y sobre todo porque la experiencia de usuario tiende a ser diferente. En general, para usar estas herramientas, el usuario tiene que salir a otra aplicación, va a haber cuestiones diferentes, el header, ya no va a estar más navegando dentro de la aplicación hecha con GeneXus que está utilizando. Entonces, la experiencia de usuario ahí queda un poquito más difícil de lograr. Además, precisamente por ser herramientas tan complejas, muchas veces demandan un esfuerzo muy grande, ¿sí? Para diseñar y construir los cubos, ¿sí? Muchas veces se torna bastante difícil, hay que tener un rol específico dentro del equipo que domine estas herramientas. Entonces, bueno, allí puede ser un poquito más difícil de integrarlas. Lo que nosotros les proponemos es un producto que está totalmente integrado al IDE de GeneXus e integrado a la filosofía de trabajo de un analista GeneXus, ¿sí? Que conoce el modelo de datos, que conoce las necesidades del usuario final, ¿sí? Conoce las necesidades del negocio, ¿tá? Y a partir de eso va a poder rápidamente armar cubos, ¿sí? Probarlos, tener feedback del usuario, volver a armarlo, agregar nuevos atributos de forma muy ágil. Además, trabajamos sobre una base de datos independiente. Esto nos permite no afectar de ninguna forma la operativa de la base de datos operacional. Proponemos un enfoque conversacional que es muy interesante. Ahora lo vamos a ver, es muy novedoso. Y además tenemos dos alternativas. Se puede utilizar tanto local como SaaS en la nube de Develop. Entonces, si me permiten, les voy a mostrar cómo armamos un cubo, ¿tá? Para que vean que es realmente sencillo. Vuelvo a mi KB GeneXus y vamos a detenernos en esta transacción invoice que tengo por aquí creada, ¿sí? Es la típica transacción de factura con su fecha, el cliente, el país del cliente en este caso, la moneda con la que se ejecutó la factura, el tipo de pago, el total y las líneas con los productos. Vamos a armar entonces un cubo que nos permita analizar la información de las facturas, la información de mis ventas. ¿Bien? Entonces, para ello voy a ir a Tools, Business Intelligence Plus, Manage Cubes. Aquí tengo un pequeño asistente que me va a guiar en la construcción de mi cubo. Simplemente tengo que colocar algunos datos de conexión. En este caso estoy trabajando con la nube de Develop, por eso es esta la URL que estoy colocando. Si ustedes trabajan de forma local, se coloca su IP. ¿Ah? Y voy a crear un cubo que se llame ventas. En el paso 2 voy a seleccionar qué atributos este cubo va a considerar. Entonces aquí voy a seleccionar alguno de ellos. Por ejemplo, la moneda de la factura, la fecha, el tipo de pago, obviamente el total. Pero también vamos a agregar la información del cliente. Por ejemplo, el person
full name, y vamos a agregar el país. Aquí yo lo que puedo hacer es definir el nombre de esos atributos en el cubo. Yo les contaba que el producto propone una interfaz de usuario conversacional, donde las consultas se hacen en lenguaje natural. Ahora lo vamos a ver y va a quedar más claro. Pero, en particular, lo que yo tengo que hacer aquí es homogeneizar el nombre de mis atributos con la forma, con la terminología que utilizan los usuarios finales. ¿Bien? Entonces, en lugar de decir full name, yo podría directamente decir customer, para adecuarme a esa forma o esa nomenclatura de los usuarios finales. Por ejemplo, aquí para el country name, en lugar de colocar simplemente name, yo podría definir country. ¿Bien? Y también tenemos una columna con los tipos de datos. Business Intelligence Plus infiere automáticamente, según el tipo de datos del atributo, cuál tipo de dato utilizar, pero hay algunos tipos de datos que son semánticos, es decir, que tienen más información. Por ejemplo, el country name es un tipo de datos que es un character, es un campo de texto. Pero como yo sé que se almacena la información de un país, si yo utilizo el tipo de datos country, le estoy brindando una información adicional y esto, a la hora de ejecutar las consultas, me va a permitir, ¿sí?, que ciertas consultas se muestren de diferentes formas según el tipo de datos. ¿Bien? Podríamos definir alguna condición también, si fuera necesario, y vamos a presionar Next. Aquí, entre que presionamos Next y pasa al siguiente paso, lo que se realiza es una validación, ¿tá?, de que todos los atributos que colocamos allí se puedan navegar. Es decir, que exista una navegación GNexus que me permita englobar dichos atributos. ¿Tá? En este caso estaba todo ok y ya puedo dar Finish. Cuando presione Finish, Business Intelligence Plus lo que va a realizar es la creación del cubo según estos atributos en la base de datos independiente, pero además va a cargar los datos, va a hacer una carga inicial, así yo ya rápidamente tengo un cubo funcional con datos listo para probar, y además va a importar ciertos objetos que quedan aquí también dentro de la KB, que son objetos que me van a permitir, obviamente, consultar el cubo, en particular este web panel que se llama WPQ. Se generan también algunos procedimientos que me van a auxiliar en lo que es la carga de los datos y la automatización de la actualización de los datos. Y algunos external objects, ¿tá?, que me permiten realizar diferentes tareas. Por ejemplo, subir nuevos datos, borrar datos ya existentes, borrar cubos, etc. Bien. Y luego que tenemos el cubo creado, bien, con esta metodología que les comentaba, bien sencilla, ya podemos consultarlo. ¿Tá? Simplemente debemos ejecutar ese web panel, que se llama WPQ, y vamos a comenzar a consultar. Allí, por ejemplo, calculamos el total de ventas. Allí vemos el total de ventas por mes. ¿Tá? Yo, por ejemplo, en GNexus tenía un campo que era date y no tuve que hacer nada más y yo automáticamente ya puedo ver la información por mes, por año. Allí la estoy viendo también por sucursal, filtrando por un mes particular. Además tengo un asistente, ¿sí?, que si al comienzo no me animo o no me doy cuenta cómo hacer las consultas en lenguaje natural, este asistente nos ayuda y nos guía, ¿tá?, para poder armar las consultas y tener mejor idea de cómo se podrían ir armando y de todas las operaciones y cuestiones que puedo hacer. Por ejemplo, allí estoy definiendo filtros, ¿sí?, por los últimos, en este caso, 5 años, ¿tá?, para ver las ventas de los últimos 5 años. Una vez que usan el asistente, vieron que en la parte superior aparece la consulta en lenguaje natural, entonces yo ahí ya me puedo ir animando, ¿tá?, a partir de las consultas realizadas con el asistente,
a hacer las consultas en lenguaje natural, escribiendo. Toda la información, como ustedes ven, todas las consultas se van almacenando en una timeline hacia abajo para siempre tener el contexto en el que fueron ejecutadas. Allí podemos ver el promedio de importe por país y acá ustedes ven que la información se muestra en un mapa. Esto es gracias a este tipo de datos semánticos que les comentaba recién. Y obviamente todas las visualizaciones se pueden cambiar. Se pueden ver gráficas, tablas, mapas. La información se puede descargar como imagen, descargar como PDF también, ¿sí? Entonces, bueno, también la puedo agregar a un escritorio. Y el escritorio es otro de los paneles que se importa automáticamente por Business Intelligence Plus. Y es un dashboard, ¿tá? Donde yo puedo tener guardadas ciertas consultas, ¿sí? De uso frecuente o que sean más interesantes. Allí, por ejemplo, pueden ver la consulta que acabamos de agregar. Puedo jugar un poco con este escritorio, cambiar los tamaños, mover de lugar componentes, ¿sí? Y de esta forma, bueno, tengo una interfaz de usuario muy flexible para construir mis consultas. Bien, entonces esto es un poco un pantallazo de lo que es Business Intelligence Plus, pero me gustaría comentarles acerca de la nueva versión del producto. En esta versión, ¿sí? Estamos permitiendo crear cubos a partir de CDTs. Hasta la versión anterior, ustedes podían crear cubos a partir de atributos, como vimos recién, ¿sí? Muchas veces necesitamos integrar información que viene de distintas fuentes, no solamente desde tablas, ¿sí? O necesito hacer algún cálculo, una cuestión particular y no necesariamente quiero usar atributos, ¿tá? Podría utilizar un SDT. Entonces, desde esta versión es posible esto, ¿sí? Allí, por ejemplo, tenemos un SDT, que es una colección de ventas, ¿sí? Que voy a traer desde un web service. Tengo un data provider, el data provider DP Sales, que invoca un web service y me carga este SDT. Voy a crear el cubo de forma análoga a lo que les mostré recién, pero en lugar de elegir atributos, voy a elegir el SDT. ¿Tá? Allí también podría cambiar los nombres, los tipos de datos. Eso es análogo a lo que vimos para el caso de los atributos. Y allí al momento de hacer finish, ¿sí? Se crea el cubo, como les comentaba. La diferencia es que no se hace una carga de datos inicial, ¿sí? Porque a priori no podemos saber cómo se va a cargar este SDT, ¿sí? Con las tablas claramente teníamos la navegación, con el SDT no, pero se generó el cubo y se generaron ciertos procedimientos, ¿sí? Que lo que me permiten es precisamente decir cómo se va a cargar ese SDT. Allí vamos a ver que se generó un procedimiento donde yo simplemente, ya está todo listo, ¿sí? Allí yo solamente tengo que ir a la subrutina load SDT, ¿tá? Y definir cómo voy a estar cargando la variable data collection, ¿sí? Que es una variable basada en el tipo de datos del SDT que utilicé. ¿Tá? Allí voy a cargarlo con un data provider. El data provider recibe por parámetro la fecha, ¿tá? Para traerme las ventas del día de hoy. Y luego simplemente para hacer la carga del cubo, voy a abrir otro de los procedimientos que viene con cierto código comentado de ejemplo, porque esto podría variar según cada necesidad, pero allí yo simplemente lo que hago es seguir los pasos que están en esos comentarios. Es súper simple, tengo que seguir los pasos, ustedes lo están viendo allí, descomentar algunas líneas, customizar algunas cuestiones, por ejemplo allí para usar el procedimiento donde configuramos cómo es la carga del SDT y ya está. Cuando yo ejecute este procedimiento, que lo puedo ejecutar por command line o apretando una acción en un web panel, o como ustedes quieran, podría automatizarlo, por ejemplo, creando una tarea programada, ya voy a estar cargando mi cubo. Entonces, de esta forma, ampliamos la posibilidad de que ustedes puedan armar cubos a partir de CDTs. De esta forma, pueden traer información
de diversas fuentes, mezclar información de web services con información de tablas, traer información desde otras bases de datos, lo que ustedes quieran. Otra cuestión que incluimos en esta versión es la generación de un data profiling, ¿tá? Ustedes de esta forma van a poder tener un pantallazo sobre los datos que tienen y los atributos y transacciones que tienen en la KB. Para utilizarlo, simplemente vamos a Tools, Business Intelligence Plus, Data Profiling. Yo allí tengo que definir qué transacciones me interesa incluir en el profiling. Por ejemplo, voy a sacar las transacciones de auditoría, que no me interesa en este caso analizarlas en el profiling, y voy a sacar alguna otra, ¿sí? Y voy a analizar en particular la transacción company, country, invoice, ¿tá? Y alguna más. Le damos Save. Y para estas transacciones, ¿sí? Se va a generar un cubo, ¿tá? Con toda la información de máximos, mínimos, desviación estándar, outliers, ¿tá? Tipo de datos, que me van a permitir desde dentro de GeneXus, porque eso es algo interesante, ahora lo vamos a ver, yo desde dentro de GeneXus voy a poder consultar y tener el estado de mis transacciones. En un mundo donde cada vez tenemos que integrarnos con más fuentes de datos, tener un profiling de nuestros datos, de nuestras transacciones, me parece súper importante. Entonces, la idea es que ustedes, como desarrolladores, esta es bien una funcionalidad para un desarrollador, ¿sí? No es algo hacia el usuario final. Desde allí, desde dentro de GeneXus, ustedes tienen el cubo de profiling y podrían ejecutar diversas consultas, ¿sí? Por ejemplo, listar todos los atributos que tienen en las transacciones que habían definido por tipo. Desde allí veo para cada tipo de datos todos los atributos que tengo. Podría hacerlo por tipo y transacción. Entonces allí voy a ver para cada tipo y cada transacción cuáles son los atributos. Podría hacer diferentes cálculos obteniendo los máximos, los mínimos, ¿sí? Hay diferentes cuestiones que a partir de este cubo yo podría armar. Aquí en este caso vamos a filtrar para ver los atributos solamente de la transacción invoice. Bien, allí nos quedamos en particular con esa transacción. Obviamente, puedo listar, como voy a hacer ahora, los máximos por atributo. Entonces voy a ver aquellos atributos que tienen valores que pueden ser particularmente interesantes por algún motivo. De hecho, también hay otra columna que es los outliers, que se calcula a partir de la desviación estándar. Bueno, obviamente puedo ordenar para ver estas visualizaciones de distintas formas. Y también en este caso yo puedo usar el wizard, ¿sí? Para ayudarme en lo que es la construcción de mis consultas. Aquí también podría armar otro listado donde veo los máximos, los mínimos. Puedo cambiar los tipos de visualizaciones. Ahora, por ejemplo, voy a ver los máximos, los mínimos y los promedios por atributo y me voy a quedar solo con los numéricos, que para los cuales obviamente tiene interés un máximo y un mínimo y un promedio. Allí lo puedo ver, puedo verlo, por supuesto, como filtrarlo, verlo como gráfico. Entonces, bueno, tengo distintas opciones para entender qué está pasando con nuestro modelo de datos, ¿sí? Es bien un profiling de los datos y de nuestras transacciones. Y otra cuestión que liberamos en esta versión, esta sí orientada al usuario final, es la posibilidad de compartir reportes. Ustedes vieron que a partir de la timeline, donde vamos haciendo todas las consultas, podemos generar un escritorio o reportes. Estos reportes, a partir de esta versión, pueden ser compartidos. Ustedes usan la opción allí de compartir, pueden elegir algún usuario particular o un mail directamente particular.
no necesariamente que sea usuario de la aplicación, y se va a generar un link similar a lo que sucede en Google Drive cuando ustedes comparten alguna planilla o algún documento. Pueden incluso decir por cuánto tiempo ese link va a ser válido. Se genera el link y luego acceden desde un dispositivo, desde una tablet, desde un teléfono, a ese reporte que va a estar en modo read-only, ¿sí? Es decir, no se va a poder editar, pero el usuario va a poder ver ese reporte con todas las métricas e indicadores que están definidos, ¿sí? Por eso hacía hincapié en la parte de comunicar. Esta es bien una funcionalidad que nos permite comunicar rápidamente los resultados de nuestras consultas. Bien, en resumen entonces, ¿cuáles son los beneficios de Business Intelligence Plus? Es realmente muy simple de usar, ya lo vieron, tanto si trabajo con atributos como con SDTs, todo esto se realiza de forma muy simple, ¿ah? Los cubos se crean de forma rápida y el ida y vuelta con el usuario también es muy sencillo, entonces esto me permite tener costos de implementación muy bajos y que en general los proyectos de BI tienden a ser muy largos en el tiempo. Bueno, reducir sensiblemente eso. Además, se genera una interfaz de usuario totalmente integrada. Ustedes lo vieron, yo en ese caso, en la aplicación que les mostré, estaba trabajando con WordPress Plus, con un diseño particular, pero el diseño de Business Intelligence Plus se puede adaptar a cualquier look and feel que ustedes tengan. Y además de todo esto, bueno, trabajamos con un esquema comercial muy competitivo respecto a otras soluciones del mercado para que realmente el producto sea atractivo. Bien, bueno, por supuesto, pueden siempre acceder a nuestro Download Center para bajar todas las versiones y a nuestro Documentation Center para acceder a las release notes y demás materiales, trainings y documentación técnica sobre los productos. Antes de finalizar, siempre me gusta, aunque sé que muchos de ustedes ya nos conocen, pero me gusta siempre mostrar a nuestro equipo. Este es el equipo que trabaja en cada nueva versión y también en brindarles un excelente soporte. Sobre el soporte, quizás muchos de ustedes ya lo han visto, pero estamos introduciendo algunos cambios. En particular, ahora ustedes tienen un portal de usuario donde pueden desde allí ingresar tickets. Si bien el medio sigue siendo enviar las consultas a support@wordpressplus.com o support@smartdevicesplus.com, una vez que ustedes mandan una consulta allí, les va a llegar un link con el cual pueden acceder a este portal y pueden hacer seguimiento de sus tickets desde allí, pueden crear nuevos, ¿sí? Estamos trabajando para que brindarles un mejor servicio también a nivel de soporte. Bien, les agradezco muchísimo a todos por su tiempo, por participar, ¿sí? Y por brindarme un ratito de su tarde. Dejamos ahora 5 minutos para preguntas y cualquier cosa tienen mis correos allí, nos pueden enviar y los seguimos viendo. A ver, vamos a ir viendo las dudas. Se puede generar PDF directamente desde un gráfico. Marcelo, se puede generar a partir de un gráfico un PNG con la imagen del gráfico, ¿sí? O un Excel. La idea es que en lugar de generar PDFs, ustedes tengan esta opción de compartir, que es mucho más dinámica, es responsiva, ¿sí? Entonces, tú puedes pasar un link en lugar de pasar un PDF y ese link se va a visualizar correctamente en cada tamaño de dispositivo. A ver, ¿alguna otra? ¿Se pueden almacenar las tablas de auditoría en otra base de datos? Sí, Gonzalo, quizás lo pudiste ver después, que lo mencioné, las tablas de auditoría pueden estar en otra base de datos o en otro esquema, según el DBMS, sin ningún problema. Es uno de los escenarios que se pueden resolver. Los datos propios de GAM, sí, Germán. Sí, se pueden auditar los datos propios de GAM. Es el cuarto escenario que mostré. Pueden hacer el proceso de ingeniería reversa sobre las tablas de GAM. Eso genera los data views
y las transacciones de GAM y pueden auditar las tablas de GAM como cualquier otra transacción de la KB. Eso incluso está en nuestra documentación. Si quieres, después te pasamos más detalle, nos escribes y te pasamos más detalle. Marcelo, los datos con los que trabajan en Business Intelligence Plus son en línea, se genera una data separada. Bien, los datos, como son dos bases de datos separadas, independientes, los datos no están en línea. Se actualizan según la frecuencia que tú necesites. Dentro de la KB, el producto genera automáticamente los procedimientos para hacer la carga de los datos. Tú solamente tienes que definir y automatizar cada cuánto esos procedimientos serán ejecutados. En nuestra documentación, si accedes a docs.developsoftware.com y vas a la parte de BI, allí vas a ver que hay un paso a paso de cómo hacer una automatización de los datos, de la carga de los datos. Y allí, bueno, en general, en un BI no es tan necesario, no suele ser tan necesario que los datos estén con una frescura tan rápida, que sean online, pero allí tú lo puedes configurar, ¿sí? Por día, por semana, por mes, cada noche. Allí queda un poco a las necesidades de cada proyecto. A ver, en cuanto al rendimiento de las aplicaciones, cuando se está generando estas consultas o procesos, ¿es conveniente? Bien, allí, no sé si se está mezclando Audit Plus con Business Intelligence Plus, pero bueno, si la pregunta va por el lado de Audit Plus, obviamente agregar auditoría con la ejecución de triggers siempre genera un pequeño overhead de procesamiento, pero eso se resuelve en el servidor, que están optimizados para realizar ese tipo de consultas. La verdad que hasta ahora no hemos tenido ningún problema de que la auditoría genere un impacto en la performance, y tenemos sistemas para bancos, con un montón de accesos usando Audit Plus, y no ha habido problema. Si la pregunta va por el lado de Business Intelligence Plus, como les comentaba, la base de datos que se utiliza es una base de datos independiente, entonces no se trabaja sobre la base de datos operativa, nos afecta la performance de los usuarios operativos, y además esta base de datos independiente trabaja por columnas y hace una optimización de lo que es el trabajo en memoria. Entonces las consultas, la performance es muy buena, ¿sí? Si quieres ver más detalles, me envías un correo y te paso algunos testimonios de usuarios que están trabajando con millones de datos, ¿tá? Y que puedes ver en el testimonio de ellos que la performance de las consultas son muy buenas. Bien. Marcelo, bien, en ese caso, si quieres crear un cubo con alguna tabla que no esté relacionada, se puede usando esta funcionalidad que les mostré recién de trabajar con un SDT. Allí tú cargas ese SDT con la navegación que tú quieras y puedes hacer lo que tú desees, ¿tá? Cuando trabajamos con atributos, como precisamente queremos hacerles una carga inicial de los datos, precisamos tener una navegación GeneXus válida, ¿sí? Es decir, poner un for each con los atributos y que eso funcione. Si tú quieres hacer alguna navegación un poco más compleja, que no se pueda directamente navegar, allí lo puedes resolver con el caso del SDT, donde lo cargas realmente como tú quieras. Exacto, Marcelo, ahí vi que te habías respondido. Se trabaja con un SDT, ¿sí? En ese caso lo haces con el SDT. Bien, bueno, vamos a terminar entonces por aquí. Les agradezco realmente a todos por participar. Este webinar va a quedar subido en las próximas horas a YouTube, así que lo van a poder ver desde allí. Y bueno, muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y nos vemos pronto. Chau, chau.